Uno, el que ha realizado Fotocasa, que destaca que la rentabilidad media anual de la vivienda en España cerró el año pasado en el 6,7%. Son 3 décimas más que hace un año y son casi 2 puntos más si lo comparamos con hace una década. Es el estudio La rentabilidad de la vivienda en España 2024, que se basa en el análisis de los precios de la vivienda en venta y en alquiler. Datos que indican también los de Fotocasa que adquirir una propiedad para ponerla en alquiler es la segunda rentabilidad más alta a cierre de diciembre desde el año 2006. Otro informe de Pisos.com que les vamos a traer hoy a estos micrófonos también destaca cómo el precio medio del alquiler ha subido en el comienzo del año, más de un 11% en el mes de enero. Dice Pisos.com que el precio medio del alquiler en España fue de 12,5 € por metro cuadrado en ese mes de enero, una subida de más del 2,5% respecto al cierre de diciembre. Vamos a charlar con Fotocasa, vamos a charlar con Pisos.com y Elena Fraide va a entrevistar también a Seneas. Todo esto y mucho más aquí con ID Inmobiliario, con nuestros invitados que ya nos acompañan. Y está por aquí en la mesa María Matos, que es la directora de estudios de Fotocasa. ¿Qué tal, María? Bienvenida, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado muchas gracias. de verte, de saludarte, que hacía mucho que no coincidíamos, hoy que estamos sí. Además en el Día de la Radio, de la que tú has formado parte también, porque tú has sonado muchas veces en esta radio. Pues sí, gracias, años, gracias a Intereconomía por contar con nosotros. Felicidades por la parte que te toca. Luego me cuentas ese estudio, me cuentas cómo está el tema de la rentabilidad aquí en nuestro país. Entramos en materia, entramos en dinámica. Y saludo también a nuestro invitado de hoy, que es Jaime Gil, que es el consejero delegado, el CEO de PropHero, una empresa que está revolucionando la forma en la que los inversores y propietarios gestionan sus propiedades. Una nueva forma de crear patrimonio. Don Jaime, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de verle, de saludarle y de recibirle y de conocer la propuesta de PropHero. ¿Cuál sería? ¿Cómo nos lo puedes contar? ¿Cuál es la propuesta? ¿A qué se dedican ustedes? O vosotros, perdona que te tutee en PropHero. No, tuteme, por favor. Gracias por invitarnos. Hoy hay muy poca gente que le preguntemos si no quiera tener una vivienda en alquiler para complementar sus ingresos, para pensar en su jubilación, para complementar ir creciendo su patrimonio. Creo que todo el mundo quiere estar ahí. Y hay muchísimos players en el mercado, muchas empresas que están ofreciendo inversión inmobiliaria de diferentes características. En PropHero lo que hemos aprendido y lo que es el core de la empresa es que no, aunque se alquila todo, porque hoy en día se alquila todo, no es lo mismo invertir en cualquier sitio. Y PropHero tiene como core utilizar la data para decir dónde invertimos y dónde no invertimos. Y los modelos de datos son clave para determinar las ubicaciones, el tipo de gestión, el ticket y el foco en el cual vamos a dirigir a nuestro cliente y vamos a acompañar para que vaya patrimonializándose, obviamente encargándonos de todo, metiéndole tecnología. Tenemos una aplicación en la cual el cliente puede básicamente menos firmar el poder, el resto pues ya lo hacemos todos nosotros, y hacer un llave en mano completamente responsabilizándonos de las inversiones, de la gestión y básicamente de hacer el desarrollo completo de las inversiones, no solo en este país, sino poder invertir en Irlanda, en Indonesia, en Australia y en el futuro en otros países. Jaime, ¿cómo, cuándo y por qué surge este modelo de negocio? ¿Cómo surge PropHero? Pues bueno, PropHero nace porque en este caso Pablo y Michael vivían en Australia, querían invertir en real estate, y un país muy anglosajón como es Australia, donde hay bastante tecnología, veían que les costaba mucho tener una empresa que les hiciera todo el proceso. Ahí nace PropHero y empezaron a invertir donde ellos veían que era interesante porque estaban creciendo algunas ciudades mucho más que otras. Oye, ¿qué está pasando aquí? A partir de ahí empezaron a invertir en España y me convertí yo con mi propia inmobiliaria en un partner para PropHero. Y eligieron mi zona porque en este caso estaba creándose una zona industrial muy importante en Sagunto, que era Parc Sagunt, y Valencia, como conocéis todo, pues está de dulce, con unos crecimientos grandísimos. Después de la pandemia la gente empezó a venir a los pueblos, los precios empezaron a crecer muchísimo y empezamos a utilizar un modelo de datos para ver qué había pasado en estas zonas que fuera replicable a otras zonas. Este modelo de datos, que básicamente pues entiende sobre demografía, sobre industria, sobre renta por cápita, hace que tengamos la certeza de cómo va a evolucionar un barrio o una serie de poblaciones, siempre manteniendo un subyacente detrás, que puede ser, pues como te he dicho, una zona industrial, aeropuertos, universidades o simplemente una salida en una autovía que favorece que unas poblaciones se acceda más rápido. Algo tan sencillo como eso, no hace falta a veces ser muy rebuscado. Ese uso de los datos, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué os permite a vosotros? ¿Qué le va a permitir a ese potencial futuro inversor? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo te permitiera elegir entre invertir en el
top 20, es decir, elimino las 20 mejores propiedades de Alcalá de Henares de hace 5 años, o invertir hoy en la mejor oportunidad de Alcalá de Henares, ¿tú qué elegirías? Sabiendo que Alcalá de Henares se ha revalorizado pues más de un 15% anual los últimos 5 años. Pues obviamente la gente diría, aunque no tenga la top 1, quiero estar en el sitio en el momento adecuado. Entonces, intentamos explicarle a la gente que el foco no tiene que estar en ser el más rápido, en ir a por la mejor inversión, sino ir a la mejor ubicación en el mejor momento. Y a veces la gente quiere solo invertir en su pueblo. Casi todo el mundo quiere invertir en su ciudad, en su pueblo. Nosotros tenemos una frase un poco informal, permitidme que la diga, que es: el chorizo de tu pueblo no es el mejor. Y será un buen chorizo, pero el mejor no es. Entonces, hay que probar otras cosas, hay que tener la mentalidad de saber cuál es el mejor sitio para invertir. No puede ser el mejor sitio tu pueblo toda la vida. Entonces, las zonas van teniendo fases, van evolucionando. Es un buen momento para invertir a capital gain, a rentabilidad, porque están baratos los pisos, pero luego se va a ir creciendo la población, va a estar más caro, invertiremos en pisos por habitaciones, luego haremos cambios de uso, luego construiremos obra nueva o terciario. Entonces, las zonas van evolucionando. Y ahí es un poco el dato el que nos va a marcar cuál es la hoja de ruta y no la intuición, y que también la intuición a veces tiene que tener sentido, porque si el dato te descuadra totalmente, a veces el problema de los datos es la intoxicación de los datos, pero... Es importante entonces el dato y es importante la ubicación también, ¿no? Poner las dos cosas en común. La ubicación no la va a dar el dato, sobre todo que haya un subyacente que pueda explicar ese dato. O sea, esto que está pasando aquí, ¿por qué pasa? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido porque en Toledo están construyendo 2 millones de metros de centros logísticos, entonces la gente va a vivir allí, porque Madrid está caro y el efecto Madrid, por onda expansiva, hace que la provincia de Toledo crezca de 202 municipios, 201. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir a Toledo y nos vamos para allá y representamos a clientes para invertir y compramos pues todo lo que está en los tickets que nosotros queremos. Uh-huh. ¿En España cuándo llega? ¿Cuándo llega Profilo? ¿Cuánto tiempo lleváis en España y qué es lo que habéis hecho? ¿Cuántas operaciones? ¿Cuántos proyectos? Pues, ¿dónde estáis ahora mismo? Empezamos empezamos hace 3 años. Ahora en mayo, creo que será, en mayo es el tercer año, y este año vamos a facturar 25 millones de euros en España. Somos 160 personas en el equipo a día de hoy. Tenemos sede aquí en Madrid, tenemos una sede en Barcelona y en Valencia. Y estamos haciendo a día de hoy, este mes de enero, vamos a hacer unas 150 operaciones. Son transacciones, nosotros no vendemos tickets en España, vendemos un inmueble, un cliente. Pueden ser viviendas o pueden ser también turístico, pero nuestro core hoy está más en residencial y para el futuro iremos pivotando. Y desde España gestionamos Irlanda y gestionamos Indonesia, y Australia es un país propio como tal. Y en breve pues abriremos algún país más. ¿Cuál es vuestro grueso de perfil de inversor? ¿Se puede hacer Sí. Si se puede catalogar? A ver, nosotros decimos que hay 2 tipos de inversores. Está en el cliente do it yourself, el que le gusta comprarse algo y hacérselo él, la reforma y tal. Ese no es cliente de PropHero. En este tipo de inversiones, cuando lleva 3 y ya no tiene tiempo de hacerse la reforma a él, entonces ya pasa a ser cliente de PropHero. El cliente de PropHero es más un profesional liberal, un profesional, un ejecutivo, un dentista. Tenemos muchísimo cliente de Madrid. Los inicios de PropHero decíamos que estaban los dentro de la M30 de Madrid y el resto del mundo. Y este cliente ha empezado a cambiar su mentalidad de: oye, pues tiene sentido aquello que me dijiste hace 2 años de Sagunto, que te dije que no, pero el de Toledo también, porque le pilla más cerca a Toledo, pero yo creo que a la siguiente ya se irán a una más lejana y no tendrán ese problema. La gente sí que lo entiendo, pero quiere tener el sentido de pertenencia y tener la inversión cerca. Y digo, bueno, no creo que uno de Barcelona compre más acciones del Banco Sabadell o de CaixaBank que del Banco Santander, o sea... Eso no debería renunciar a ello, comprar el Banco Santander, si le va mejor en bolsa Santander que al Sabadell, por ejemplo. ¿no? Pero que no lo pensamos desde ese punto de vista. En cambio, con las viviendas, pues queremos comprar en nuestro pueblo. Entonces, un poco esa evangelización en cuanto a que esto es necesario para el futuro, que la gente, conforme nos van a dejar pensiones y demás, pues creo que es importante que empecemos a evangelizar ese ahorro y patrimonializarse a la gente, y creo que es importante para la sociedad. Y luego la otra parte del cambio de mentalidad de: tío, vamos a invertir donde sea bueno invertir y no donde tú vives. Y nos vamos a encargar de todo, porque hay tecnología y hay players en el mercado que nos van a ayudar a que esto pueda pasar y tenga todo el sentido del mundo. Claro. Inversión desde 50.000 euros. A ver, el ticket medio nuestro suele ser unos 80-90.000 euros, suele ser el ticket. Lo que pedimos al cliente, que si no tienes 50.000 euros, pues apalancarte conforme la banca financia a día de hoy, va a ser complicado. ¿Puede uno con 40 comprar? Ok.
Con 35 ya muy complicado. Entonces, el ticket de venta suele estar en unos 80-90 mil euros, para alquileres entre 600 y 700 euros, es la inversión tipo nuestra, pero hacemos ya muchísimo, ahora hacemos ya maravillas, hacemos pisos por habitaciones, cambios de uso de locales, compramos edificios, co-livings, vamos a hacer ya terciario residencial, media estancia, o sea, va a ir evolucionando porque hay un problemón con la vivienda y hay que hacer obra nueva muy rápidamente. Luego te pregunto también por cuál es vuestra opinión, vuestra visión sobre el mercado inmobiliario, cuál es el problema. Soluciones a Lado Sánchez. Luego lo vamos a escuchar también, que estaba hoy en Barcelona con Salvador Illa presentando un plan de viviendas asequibles. Volviendo al modelo de PropGiro, ya nos has contado, Jaime, cómo funciona, un poco la apuesta, los datos, la ubicación. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este modelo por el que apuesta PropGiro frente pues, a un crowdfunding tradicional, a un REITs, cosas así que conocemos nosotros? Vale. Para mí las ventajas principales es que tú eres dueño de una finca registral, eres dueño de tu inmueble, por lo tanto puedes apalancarte, puedes pedir financiación sobre estos inmuebles. Eres tú el dueño, tomas tú las decisiones siempre sobre ese activo, sobre si lo compro, lo vendo, lo gestiono yo, me lo gestiona otro, si me quiero ir a vivir o quiero hacer lo que quiera dentro del inmueble. Pero la ventaja para mí principal es en la posibilidad de apalancarte y frente a un modelo de crowdfunding. Y luego, en nuestro modelo, hacemos totalmente todo el proceso. Hay gente que te vende la oportunidad, hay gente que te hace el desarrollo. Nosotros, desde el onboarding en el cual te aconsejamos y te podemos dar una hoja de ruta sobre cuáles son tus inquietudes y cómo te podemos acompañar, porque no queremos que te compres un piso o un inmueble con nosotros. Queremos que PropGiro sea la plataforma en la cual vas a desarrollar tu patrimonio en el futuro y que de alguna manera tengamos esa relación y que digamos, vale, ¿cuál es tu plan? Bueno, pues mira, yo soy dentista, tengo estos ingresos, me gustaría ir patrimonializando. ¿Qué me recomiendas? Pues te recomiendo empezar en viviendas más sencillas, de comprar que tengan poca gestión, poca reforma, que pongamos rápidamente en rentabilidad, que tú aprendas, cojas confianza y poco a poco. Entonces, te vamos a entrenar y a ayudar a que tú vayas aprendiendo como inversor. Y porque esto que dice, yo veo muchos vídeos en redes y no sé quién puede pensar que invertir en inmuebles es sencillo. Entonces, es sencillo ir a notaría y pagar, pero seleccionar una buena inversión, estudiar bien la inversión, pensar en cómo va a evolucionar esa inversión en el futuro, saber planificar si compro como persona física, jurídica, si según mi situación en concreto, bueno, todas estas cosas ya tienen más complejidad. Protegerme de no comprar una cosa con problemas. No, las reformas son un pain, son una complicación importante. Entonces nosotros nos responsabilizamos de presupuestar, hacer una checklist previa al inmueble, otra checklist al final de cómo ha quedado la reforma. O sea, tenemos un departamento para atender cómo van las incidencias. Nos responsabilizamos de todo, porque no queremos vender un piso y desaparecer. Queremos ser tu amigo inversor para el resto de tu vida. Invertir en el inmobiliario, como cualquier inversión, lleva su riesgo, lleva su dificultad. El modelo de PropGiro y esos datos que nos contabas antes, Jaime, ¿cuánto de ese riesgo matizan? ¿Cuánto de ese riesgo nos pueden quitar? A ver, hay riesgos que no podemos obviar. Hay riesgos políticos, hoy está muy encima de la mano el nombre de decir riesgo país, esto se dice. Yo creo que el riesgo país es, a día de hoy, en el sector inmobiliario bastante limitado. Lo que sí que nos va a permitir la data es descartar cosas que tienen riesgo y tener la certeza muy, muy elevada que donde vamos a ir la revalorización va a ser elevada. Ajá. Y la rentabilidad que vamos a tener. Nosotros estimamos a nuestros clientes, cuando yo te digo invierte aquí, estimación de rentabilidad neta, es que he escuchado la media de España y los criterios de rentabilidad, cómo de neto o bruto es, pues depende de quién la ponga. Nosotros neto es inversión total, gasto corriente neto total frente a renta, o sea, neto, antes de impuestos, estimamos un 6,8 neto para el cliente y estimamos un 6,4 y entregamos un 7,2 en el último Q. Entonces, yo no te garantizo nada, pero estamos dando de media en las últimas 400 operaciones un 0,8 por encima. La data me sirve para descartar poblaciones que tienen... El otro día publicaba un portal de internet, la población más rentable de España para invertir es esta. Una en concreto, te voy a decir, era Elda. Lleva años perdiendo población. La tasa de paro más alta de todo Alicante provincia, que Alicante está que la revienta como provincia, era en Elda. Entonces, pues
a mí no me ilusiona invertir en Elda, aunque el cash on cash de la inversión sea bueno. Pero ¿qué va a pasar en los próximos años? Bueno, puede ser que por efecto contagio, puede ser porque Alicante, Elche y demás estén creciendo mucho, esta crezca algo. Ok, no hay un subyacente, no la veo. ¿Es malo que yo te diga que no inviertas en una ubicación? No, creo que te estoy protegiendo, pero si te digo que inviertas en Molina de Segura Murcia, ahí están pasando cosas. En Molina de Segura Murcia están pasando cosas. Y así te puedo decir otras. En Toledo, en Illescas, están pasando cosas. En Ocaña están pasando cosas. Y entonces nosotros queremos ir donde pasan cosas con cuerpo. ¿Dónde queréis estar en PropHero a final de año? ¿Y dónde os imagináis dentro de 3-5 años? Va muy rápido. Somos una startup. Va muy rápido. Piensa que estamos haciendo un por 3. El año pasado hicimos un por 3. Este año vamos a hacer un por 2,3, que son cifras muy complicadas de digerir. Este año queremos consolidar los países de Indonesia y de Irlanda, crecer ahí fuerte. En España estamos disfrutando mucho y la estamos reventando, que decimos nosotros, está yéndonos muy bien. Y lo que empezamos a detectar es que lo que es la vivienda, el pisillo de 60 o 70.000 euros con 600 euros al mes, eso es un producto en extinción. Va a desaparecer porque hay muchísimo particular y muchísimo personal superinmobiliario detrás de esto, y es lo que todo el mundo busca como primera inversión. Y creo que va a haber una pivotada importante hacia terciarios residenciales, terciarios hoteleros, y la inversión se va a pivotar un poco más hacia los terciarios, va a ir cada día más profesionalizado, y creo que la obra nueva en breve va a empezar a impactar en la inversión inmobiliaria. Nosotros estamos ya posicionándonos en estas partes, y creo que en España vamos a liderar la inversión inmobiliaria para hacer obra nueva, terciarios, senior livings, más a 3 años y demás. Aquí vamos a ser uno de los players que vamos a estar pues dando juego y generando vivienda y ayudando a subsanar el problema que tenemos a día de hoy. Eso te iba a preguntar, ¿cómo veis el mercado inmobiliario y cómo esperáis que evolucione? Pues ¿te acuerdas? En la pandemia hablamos muchísimo de qué iba a pasar después de la pandemia. Y yo, que vivo en una zona en Valencia al norte, entre Valencia y Sagunto, entre Valencia y Castellón, yo tenía la certeza de que los precios iban a continuar subiendo, porque es que era evidente toda la industria que se estaba generando. Entonces, pues habiendo recibido 500.000 de habitantes el último año, que hemos recibido, 500.000 ha crecido el país, y que todos van a vivir a los mismos sitios, y que hay unas zonas de España que 40 provincias decrecen o están flat, están planas, y 12 crecen, pues en las 12 que crecen, problemas gordos. Y veo muy poca propuesta pública, muy poca facilidad, pero no solo a nivel gobierno. O sea, hay ayuntamientos que son una auténtica maravilla, pero hay ayuntamientos que vamos a decir, que nos cuesta entender por qué ponemos tanta fricción para que haya más vivienda. Nosotros hay ayuntamientos de 60.000 habitantes que estamos haciendo 150 viviendas en bajos que llevaban 3, 5, 15 años cerrados. ¿Que eran locales? Locales comerciales o edificios que podía ser oficinas, o una empresa de mármol con oficinas arriba, pues un edificio que van a ser 12 viviendas. Entonces, de esto, y dices, tío, que te estoy generando empleo en tu pueblo, habitantes, estoy sacando viviendas ruinosas, o sea, edificios ruinosos a algo se utiliza. Estábamos hablando antes aquí fuera de que uno de los discursos que vamos a implantar desde ya es que no se nos vea como un especulador que viene a generar un problema de precios, sino alguien que viene a darte soluciones, porque el primer año de PropHero solo el 10% de las viviendas que sacábamos al mercado eran viviendas que no estaban como vivienda o que no estaban en uso. Pero es que este año estamos ya en el 40% de las viviendas que vendemos no eran viviendas, o eran viviendas que estaban cerradas, como puede ser edificios vandalizados con ocupas que un inversor ha comprado, hemos reformado y hemos sacado a la venta. Entonces, ¿o lo está reconociendo eso la administración de turno? No, hoy no. Tampoco, o sea, yo no necesito que nos envíen flores todas las semanas, pero el otro día estábamos en un foro en Valencia, que hay una moratoria también para los apartamentos, y yo le explicaba a la gente, ¿sabéis cuál es el dato del PIB de la Comunidad Valenciana en turismo? Que es el 16%. Es que no para de crecer. O sea, es que comemos de eso. Y estamos aquí haciendo moratorias para no tener apartamentos turísticos, y creo que es algo que la gente tiene que entender,
¿cuál es el sentido de esto? Que al final vivimos de esto. Jaime Gil, Profiro, ha sido un placer tenerte por aquí. No te vayas, que vamos a hablar de rentabilidad y demás cosas, de todo lo que quieras relacionado con el inmobiliario. Y esa es la propuesta que les traemos hoy, ese modelo de negocio a nuestros oyentes, aquí en Capital Intereconomía. Jaime, un placer. Hablo contigo en un minuto y también con Fotocasa. Gracias. Ricardo. ¿Hola? ¿Ricardo? Déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona. ¿Oíste, Ricardo? Nada, ¿qué se ha quedado? Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Con IDE Inmobiliario. Continuamos en directo con IDE Inmobiliario, hoy jueves 13 de febrero aquí en Radio Intereconomía. Ya hemos hablado con Jaime Gil de PropGiro. Vamos a hablar con María Matos, la directora de estudios de Fotocasa, con ese estudio que les presentamos al comienzo del programa, la rentabilidad media anual de la vivienda en España, que cerraba el año pasado en el 6,7%, o algo más, un poquito más, 0,3 puntos hace más que un año. María, ¿qué factores son los que están contribuyendo a ese incremento, a que siga subiendo la rentabilidad de la vivienda en España? Porque luego lo comparamos con hace 10 años y vemos cómo está la fotografía, pero también ha subido. ¿Qué hay detrás? Bueno, pues lo primero tenemos que ver los precios, ¿no? Los precios de compra, los precios de alquiler. Es cierto que los precios de compra-venta están subiendo de manera intensa, en torno a un 8,4%. Hemos cerrado en el 2024, pero el precio del alquiler se ha prácticamente duplicado, ha cerrado en un 14%. Por lo tanto, el balance es positivo. Estamos en una de los rendimientos más altos de la historia. De hecho, es 2 puntos mayor en la comparación de los últimos 10 años, y evidentemente pues el sector inmobiliario y la inversión en vivienda pues se erige como uno de los productos más rentables que tenemos en estos momentos en el mercado, por encima de los bonos del Estado, de los productos bancarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente venimos también, es importante decirlo, de una preocupación. Hablaba antes Jaime del riesgo, ¿no? De una preocupación en la que nuestra situación macroeconómica ha ido variando en los 2 últimos años, con la subida de tipos, con la bajada, con los conflictos internacionales, vamos a decirlo así, y evidentemente ahora que tenemos controlada la inflación y que parece que la eurozona pues comienza un poquito a dar esos brotes verdes y perdón por la expresión, pero evidentemente es uno de los sectores donde los ahorradores, tanto pequeños como grandes inversores, están poniendo el foco, ¿no? Y de hecho hemos notado cómo se ha duplicado ese interés por comprar para invertir en el último año. Ha pasado de un 7 a un 13%. Es prácticamente es un incremento muy, muy abultado, y eso quiere decir que evidentemente la situación también pues de incertidumbre, ¿no? De qué es lo que va a suceder. Decía también Jaime, en la pandemia lo teníamos claro, ¿no? Van a subir los precios, ¿no? Pero a lo mejor los ciudadanos que no están a pie en el sector inmobiliario
inmobiliario y que lo viven desde dentro no sabe qué es lo que va a pasar con, por ejemplo, los precios. Nosotros ya lo tenemos claro, sabemos que este 2025 el precio de la vivienda va a subir, pero evidentemente es necesario que se le dé pues, los datos para que pueda tomar esas decisiones informadas, ¿no? Sí, va a seguir subiendo, María, este año el precio de la vivienda, va a seguir subiendo también, por tanto, la rentabilidad. ¿Qué previsiones tenéis en Fotocasa? Bueno, la rentabilidad no está tan claro, va a subir de forma un poquito más leve por lo que te decía antes. El precio del alquiler está en máximos en toda España, no es que haya llegado a su techo, está muy, muy tensionado, pero por lo tanto las subidas del precio del alquiler van a ser más comedidas que, por ejemplo, las del precio de la vivienda, que todavía no ha llegado a máximos, aunque sí que hay comunidades como, por ejemplo, Madrid, Baleares, el archipiélago canario, País Vasco o ciudades como Málaga, Alicante y las zonas con mayor capacidad de atracción poblacional o turísticas, que sí que han llegado a máximos. Pero en general en el resto de España, en el territorio pues, nacional, todavía le queda recorrido al alza. Por eso quiero dejar claro que la rentabilidad no va a subir tanto como el precio de la vivienda, pero sí que va a dar pues esos datos positivos. Más leves que a lo mejor una subida de precio de la compraventa. Ya que hablabas de zonas, y que le preguntabas también antes a Jaime por las ubicaciones, María, y nos hablabas ahora de que hay zonas en las que sí que pueden haber llegado ya casi prácticamente al tope. Hay diferencias muy significativas por zonas, a cierre del año pasado con esos datos que se publicabais en Fotocasa, sobre cómo está la rentabilidad, por ejemplo, en Madrid, o cómo puede estar en un pueblo de interior, o cómo puede estar en la costa. ¿Qué os habéis encontrado? Pues sí, eso también lo decía Jaime antes, ¿no? Tenemos que quitarle un poco al inversor esa preocupación de no invertir cerca de su casa, porque es cierto que las zonas más que ya están más manidas, ¿no? Son las que menos rentabilidad nos dan, ¿no? En estos momentos la rentabilidad está en torno al 7%, pero si nos vamos fuera de Madrid, por ejemplo, pues a Valencia, la rentabilidad es del 9,1%, ¿no? Si miramos hace 10 años estaba en el 4,7%. Por lo tanto, son zonas, pues Toledo, un 8,3%, Sevilla, un 8,2%, Zamora, un 8,1%, Ciudad Real. Son todas esas zonas, a lo mejor, a las afueras o colindantes con las grandes urbes, que nos pueden dar una rentabilidad muchísimo mayor que las zonas más habituales donde estamos acostumbrados a dirigir el foco. Claro, porque ¿qué puede haber detrás de que una rentabilidad cambie? En el caso de Valencia, que se haya duplicado prácticamente de un tiempo a esta parte, de unos años, según lo habéis visto, que pasaba pues, de un 4 y pico que nos contabas hasta un 9. ¿Qué factores están detrás de empujar ciertas zonas sí y ciertas zonas no? La subida del precio de los alquileres. En primer lugar, en Valencia hace 10 años no teníamos un incremento tan significativo, por ejemplo, de jóvenes estudiantiles, no teníamos un flujo de inmigración tan intensos. Tenemos que tener en cuenta que los jóvenes, que son quienes más interactúan con el alquiler y quienes más demandan este tipo de arrendamientos, han aumentado en esas zonas, y luego también el turismo residencial, ¿no? Hemos notado cómo se ha contraído muchísimo, en torno a un 23% en Valencia, si no me equivoco, la vivienda en alquiler, esa oferta, y por lo tanto hace que el precio se tensione más y suba al alza. Esa es la principal razón. Si tenemos en cuenta el precio de la compraventa en Valencia se ha mantenido pues más o menos estable, un ritmo, bueno, también muy abultado, ha crecido de forma significativa, pero estable en los últimos años, en torno a un 7, un 8%, y sin embargo el precio del alquiler se ha disparado a un doble dígito. Eso es lo que hace que en Valencia la rentabilidad aumente de forma tan abultada. ¿Qué impacto tiene esta situación de rentabilidad que tenemos? Que estamos hablando, con ese dato que publicabais, de que estamos entre la segunda rentabilidad más alta desde 2006. ¿Eso cómo influye, estos niveles de rentabilidad, en el mercado inmobiliario en general? ¿Cómo afecta, pues por ejemplo, a inquilinos? ¿Cómo afecta a inversores? Porque imagino que hay gente cada vez más que ve en esto una buena opción de inversión, como nos contabas antes, María, por encima de otros activos, bonos, letras del Tesoro. Eso lo que hará será apretar un poco más. Habrá más gente que quiera comprar para invertir, habrá más gente que quiera comprar para vivir, y al final la tarta, a falta de vivienda pública, que luego hablamos de eso, Jaime, de vivienda nueva, no digo pública, nueva privada, pero más vivienda nueva, la tarta es la misma. ¿Todo esto cómo afecta? ¿Cómo se está apretando? Pues sí, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que el sector inmobiliario, la vivienda, se está consolidando como uno de los mercados más importantes de inversión, y eso evidentemente afecta a la demanda. Como tú decías, el pastel tenemos que repartirlo entre todas esas
pues, por decirlo así, demandantes, ¿no? Y evidentemente la inversión está teniendo una parte muy importante, en torno a un 13%. Desde el último año era un 7%, pues ha aumentado, ¿no? Vemos que se ha multiplicado y evidentemente yo diría que hay muchísima más competencia en el mercado, y eso hace que ese inversor tenga que ser mucho más ágil, tenga que ir pues acompañado, por ejemplo, para encontrar las mejores oportunidades, porque la competencia ya no quiere decir que solo esté compitiendo pues con esa familia que está buscando una vivienda para vivir, sino que también está compitiendo con inversores a altísimo nivel y a pequeños ahorradores también. Entonces, cada vez si nos quedamos con menos oferta en el mercado, porque la oferta de compraventa también va menguando en torno a un 15% en el último año, pues evidentemente tenemos que prestar muchísima atención y también estar muy alerta de todo lo que pasa a nivel regulatorio, ¿no? Porque yo creo que siempre lo mejor es centrar nuestras inversiones pues en residencial, luego en turístico, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que más va a impactar en nuestro mercado para sacar el mayor rendimiento y que sea lo óptimo, por supuesto. Te hago la última y luego ya entramos en debate. Saludamos a Ferran también, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Al calor de esa golosina, perdón por así decirlo, de esa rentabilidad de casi el 7%, que puede ser muy atractivo para mucha gente que no haya invertido nunca en el inmobiliario, pero digo, oye, ahí hay oportunidad. Hay cosas que hay que tener en cuenta, imagino, a la hora de invertir en una vivienda. Tiene sus riesgos, como nos contaba Jaime. Bueno, sí, por supuesto. Evidentemente, lo que nosotros hemos visto en los últimos 15 años, o por decirlo así, por los últimos 17 años, es que la vivienda siempre tiende a revalorizarse, pero hay que tener muy en cuenta la ubicación y sobre todo las regulaciones. Tenemos que tener en cuenta que las competencias en materia de vivienda no son solo del Estado, sino que son también de las comunidades autónomas en la mayoría de los casos, y sobre todo de los ayuntamientos. Así que para no encontrarnos con situaciones en las que nos creen dudas o incertidumbre, es mejor, yo siempre recomiendo ir acompañado de ese profesional que tenga una visión periférica sobre qué es lo que está pasando en el mercado en todos los niveles, a nivel tanto regulatorio como político, como social incluso, ¿no? Y a nivel también de mercado, para tener las mejores oportunidades siempre. Jaime, ¿algo sobre rentabilidad antes de saludar a Ferran Font? ¿Algo que quieras destacar de lo que nos estaba contando María, vosotros que también sabéis mucho de rentabilidad? 100% alineado con lo que comentaba, y decíamos, está creciendo el precio, o sea, el precio de la rentabilidad no va a crecer o va a estar estable, pero sí que va a crecer donde hoy está bajo y mañana va a estar alto, que es alrededor de las zonas tensionadas, porque la zona expansiva se van a alargar, va a generar, claro, que es un poco lo que nosotros tenemos que investigar cuáles son. ¿Y cuáles son? Pues donde están pasando cosas. Y ahí creo que es un poco donde está el interés de la gente. Pues nos están pasando cosas hoy en el inmobiliario y la vivienda, es en Cataluña, que allí está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ferran Font, director de estudios de pisos.com. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte, hombre. Ahora te pregunto por el último estudio sobre precios del alquiler, pero antes quiero que escuchéis todos lo que decía esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hablaba de los problemas de la vivienda y cómo facilitar el acceso, y hablaba también de la ley del suelo. Decía esto. Primero, promover la colaboración público-privada para movilizar suelo público y suelo privado. Y segundo, facilitar la financiación necesaria para hacer atractiva la promoción de viviendas en alquiler asequible. Así es, creo, cómo se deben resolver los problemas. Hago un nuevo llamamiento a todos los gobiernos regionales para que apliquen la ley de vivienda de una vez por todas. Y frente a eso, a la ley de la selva, la ley de vivienda, frente a los fondos buitres, pues evidentemente la ley de vivienda, y frente a la especulación, la ley de vivienda. Ferran, ¿con esto hemos solucionado el problema ya? Bueno, de hecho, como mínimo los titulares los vamos teniendo. Y llevamos bastante tiempo con titulares de cada uno con los suyos, obviamente. O sea, vamos viendo cómo cada formación política o cada administración pública pues va generando sus propios titulares, pero al final tampoco acaba de cuajar en mucha cosa práctica. Vemos anuncios de muchas viviendas sociales o mucha vivienda pública que se va a desarrollar. Vemos planes de vivienda por parte, por ejemplo, del PSOE y 2 días antes los planes de vivienda por parte del Partido Popular. Es decir, al final vemos muchos anuncios, pero la lectura que se ve de estas declaraciones son aquí lo que tenemos es ley de vivienda y
y comunidades autónomas pues empiecen a avanzar con la ley de vivienda, que es precisamente el error que tiene esta ley, el poco consenso con el que salió y las pocas posibilidades que tiene de desarrollar algo realmente positivo si no hay, como decía, este consenso que lo posibilite. Hablamos de alquiler, Ferran, porque habéis sacado datos, ese informe último sobre el comportamiento del mercado del alquiler en España. Incremento del 11,4% en el comienzo del año, en el mes de enero, ¿no? Subida del precio. ¿Qué hay detrás? Y lo que se pregunta la gente, ¿va a seguir subiendo esto? Sí, de hecho, el 2025 vemos como empieza acelerando. El año pasado, durante todo el 2024, el crecimiento interanual a nivel estatal está pues cerca del 10, pero por debajo en la mayoría de los meses y hemos visto como este enero del 2025 empieza fuerte, o sea, empieza con cierto repunte. Y estamos hablando a nivel nacional, cuando nos vamos ya a los grandes mercados, vamos a los mercados más tensionados, como puede ser Madrid, puede ser Barcelona, puede ser Donostia. Ahí no solo vemos que el precio está en máximos históricos, sino que además también los crecimientos son muy abultados y están alrededor del 20%. El porqué que comentabas es la misma dinámica que llevamos durante los últimos, yo iba a decir meses, pero casi que te diría años. Hay un desequilibrio importantísimo entre lo que es la oferta y la demanda. Ese desequilibrio es consecuencia de la desaparición de la oferta de alquiler. En nuestro caso, en Pisos.com, hemos visto cómo esa oferta de alquiler se ha reducido en más del 50% en un año y medio, 2 años. Una reducción del 50% obviamente pues desestabiliza el mercado de una manera brutal y ahora lo estamos viendo cómo esos aumentos son tan importantes. Y no vemos cómo ese desequilibrio se va a resolver a corto plazo. Y si no se resuelve a corto plazo, pues a tu pregunta de si van a subir los precios, es que sí, van a seguir subiendo los precios. No parece, Ferran, que se vaya a resolver a corto plazo por el tema de la demanda. Hoy conocíamos el dato del INE, de la población española, como ha comentado, por encima de los 49 millones de personas. Eso es gente que va a tener que vivir en algún sitio, como decíamos al principio, va a tener que comprar casa. La solución no pasa por otra que sí o sí construir más vivienda, ya sea para compras o para alquiler, ¿no? Sí, de hecho, a ver, no hay una única solución, obviamente. Sí. El problema que tenemos de la vivienda en España es un problema que no es exclusivo nuestro, digamos que está en mercados como también puede ser el francés, también puede ser el alemán, puede ser el inglés, etcétera, que es al margen de lo que hayamos hecho mal a nivel nacional, también es cierto que hay algo sistémico aquí. Independientemente de esto, como bien decías, datos del Banco de España se crearon el año pasado pues unas 275.000 familias y se iniciaron poco más de 100.000 viviendas. Esto hay que sumarle al gap, o sea, el déficit de vivienda que ya tenemos, que es de 500.000 de viviendas. Pues todas estas familias que se van creando, pues evidentemente tienen que ir a vivir a algún sitio. Y este sitio no existe, o sea, que hay que construirlo o no encontrar solución. De hecho, ahora mismo aquellos que están en una situación más vulnerable o los jóvenes no están encontrando solución, y ya no están encontrando solución ya no solo en las principales capitales, sino que en aquellos mercados, por ejemplo, Jaime, por ejemplo, lo estaba comentando, dónde invertir, etcétera. Pues aquí es un poco la misma dinámica que una persona que está buscando vivienda en Madrid, que está buscando vivienda en Barcelona, que está buscando vivienda en Málaga, empieza a pensar que es, pues me voy a vivir a Toledo, me voy a vivir a Valladolid, me voy a vivir en aquellos mercados donde ya no empiezo a pensar en kilómetros, sino empiezo a pensar en tiempo. Claro. ¿Cuánto tiempo me va a traer venir cada día de Toledo? ¿Y cuánto tiempo me va a traer venir cada día de Valladolid? Si es asumible, pues obviamente empiezo a moverme hacia estos mercados. Otro día ampliamos, pero responde con una palabra que me riñen, que tengo que dar paso en la Fraile para hablar con Seneas. El tema del alquiler turístico ha tenido mucho, poco o nada que ver en el aumento de los precios del alquiler. Mucho, poco, nada. Y otro día me lo explicas. Poco, depende del mercado, pero yo te diría que poco. Muy bien, como se nota que eres un tío de radio, hoy que estamos aquí celebrando el Día de la Radio. Ferran Font, Pisos.com, gracias. Otro día hablamos, otro ratito. Cuídate. Gracias a todos. Gracias. María Matos, Fotocasa, gracias por acompañarnos. A vosotros. Que vaya muy bien, un placer. Y Jaime Gil, de Prof Giro, gracias por contarnos este modelo de negocio. Muchas gracias. Va a tener muchos éxitos. Elena Fraile con Seneas enseguida.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. ¡Son 101! Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1:00 p.m. en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Y continuamos avanzando en este programa en Conido Inmobiliario, y en este momento pues vamos a recibir a alguien que siempre me hace gran ilusión saludarle, porque aprendemos mucho con él, porque bueno, pues hay que aprender mucho del inmobiliario. Ellos tienen mucho que decir en el mundo de la inversión del sector. Ismael Pérez, director de inversión del Grupo Seneas, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo gracias. estamos? ¿Bien? Aquí de otra mañana más. Otra mañana más, iba a decir, subiendo la temperatura, porque el mes de junio ya está siendo ya atrevido. Lo buscábamos, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, es verdad, tanto tiempo esperando, ¿verdad? Bueno, lo que no sé, si esperamos mucho o se espera poco, no lo sé, tú me lo vas a decir. Vamos a hablar de un concepto que a ustedes le puede sonar un poco extraño, se llama el flipping house, y tiene que ver mucho con las operaciones de compra, reforma y venta, ¿no? Vamos a saber cómo son las estrategias, un poco la rentabilidad, pero realmente, ¿qué es este concepto, Ismael? Muy bien, Elena. Bueno, este es un concepto anglosajón que, como nos gusta muchísimo utilizar estos términos, pero el de toda la vida es la compra, la reforma y la venta. Pero le llamamos así y parece que queda mejor. ¿A que sí? Es lo mismo. Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué tiene que ver en operaciones de flipping house? Y dices, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Para que los oyentes lo sepan. Pues fíjate, si se llevan haciendo operaciones. Y tanto hace muchos años ya. Tantísimos años. Muy bien, pues Elena, estas son operaciones de, como bien comentábamos, de compra de activos que necesitan una reforma para una venta posterior con unos rendimientos. ¿Qué de bueno tiene este producto? Pues de bueno tiene la liquidez inmediata, la rentabilidad inmediata, porque son operaciones que tardan en hacerse efectivas, en hacerse líquidas, aproximadamente entre 3 y 6 meses. ¿Vale? Dime qué rentabilidad, qué producto, de una forma más o menos garantizada, si no cambia el mercado, si no hay nada que altere la circunstancia del sector inmobiliario, puedes obtener unas rentabilidades en torno al 9, al 10, al 12, hasta el 15% de una tacada en 4 meses. ¿Tan solo en 4 meses? Tan solo en 4 meses, que dándole vueltas ese dinero por operaciones, estás obteniendo rentabilidades de hasta a lo mejor un 36 o un 45%. Es un producto que le gusta mucho a nuestros inversores. Hablando de la rentabilidad, decías, hay una horquilla de rentabilidad, ¿no? En poco tiempo, en 4 meses, pero ¿qué determina, qué factores determinan, por ejemplo, que sean, o esa variabilidad de rentabilidad determina, entiendo, que el inmueble, ¿no? O la operación. El inmueble, la ubicación, es decir, al final, Grupo Seneas lo que busca son activos líquidos. Y los activos líquidos se determinan al margen de la tipología del inmueble, que influye y mucho,
sobre todo por la ubicación de la misma. No es lo mismo la compra de activos inmobiliarios en poblaciones de 3.000 habitantes que la compra-venta de activos inmobiliarios en poblaciones de 50.000, de 100.000 habitantes, que si realmente puedes estar haciendo una buena selección, la venta la tienes hecha, Elena, prácticamente hasta antes de empezar a comercializarla por la demanda que hay. Ten en cuenta que no hay viviendas. Salieron unas informaciones que necesitábamos en torno a 250.000 viviendas. No se está haciendo obra nueva o está siendo lenta. Y luego tenemos la demanda que se está aumentando procedente de la inmigración que estamos teniendo. Al final estamos recibiendo muchísima gente que terminan demandando estos activos y no hay casas. No hay casas. Entonces, al final, una de dos. O haces operaciones, haces obra nueva con esta dificultad, o estás comprando activos que tengan a lo mejor, pues no sé, 20, 25, 30 años, o estás demoliendo edificios o casas para volver a construir. Que tiene... Es el sentido, ¿no? Al final, ¿no? De esa gestión integral, cada uno pensará, bueno, sí, pero tiene que ser un éxito, ¿no? ¿Cómo os aseguráis vosotros que así lo sea? Bueno, nosotros tampoco tenemos la bola de cristal, más nos gustaría, Elena. Nuestra manera de asegurar o de alguna manera hacer ver al inversor que confiamos en el producto es de una manera muy sencilla, que es coinvirtiendo con ellos. En todas nuestras operaciones, Elena, Grupos Eneas coinvierte con nuestros inversores desde un 20%. En unas un 20, un 30, un 50, luego hay muchas inclusive que hace el propio Grupos Eneas. Y luego normalmente con nuestros inversores lo que trabaja es a través de cuentas partícipe. ¿Eso qué es lo que hace? Pues hace dos funciones. Primero, que le da muchísima confianza a los inversores. Y segundo, que le permite a muchos de nuestros inversores, si en un momento dado, por una necesidad de liquidez, se quieren salir, poder vender ese activo dentro de esa comunidad que pertenece ya hoy bastante grande a Grupos Eneas. Hablabas tú, en el caso de que esa propiedad, imagínate, no se venda según lo planeado, ¿qué medidas toma Grupos Eneas en este caso para asegurar la recuperación también de la inversión? Bueno, vamos a ver, si no se vende, fundamentalmente es un problema de precio, o sea, y puede ser un problema de selección del activo y puede ser que nos hayamos confundido, o sea, es decir, al final lo que decíamos, y nosotros nos gusta ser tremendamente transparente, nadie garantiza la rentabilidad a los inversores, en nuestro caso, ni a nosotros mismos. Entonces, solamente la selección de los buenos activos y la experiencia que llevamos en el sector nos permite, entre comillas, intuir una rentabilidad garantizada o pseudo garantizada. En muchos casos, Eneas los ha recomprado directamente a los propios inversores, pero no como una medida garantizada, sino como una circunstancia que en un momento dado ha pasado y se ha podido hacer así. Pero al final no puedes garantizar ante una circunstancia totalmente ajena a nosotros que la compra de un activo por una serie de políticas que en un momento dado se puedan hacer en una zona determinada y haga que la valoración de ese inmueble se venga abajo. Ismael, hablar de las cosas, siempre lo digo, la transparencia, el buen hacer, las cosas que hay en el mercado y que hay que conocer, ¿no? Y que, bueno, llevan una garantía, como sois vosotros el Grupo Eneas, y eso es importante, saber conocer y además acercarse a una empresa como la vuestra, que lleva... ¿Cuántos años lleva el Grupo Eneas trabajando? Pues mira, ahora en junio, el 8 de junio creo que hacemos, el 8 de julio hacemos 24 años ya. Tendremos que celebrarlo, ¿no? Sí, tenemos que celebrarlo. Sí, ¿no? Los 25 son las bodas de plata. La de plata son, ¿no? Sí, nos vamos a celebrar. Pero los 24, ¿te parece? Los 24, pues sí. Está, con eso es suficiente. Me parece fantástico. Celebrarlo todo, eso es lo tomamos importante. Nota. Eso es, tomamos nota. Y a nuestros oyentes también espero que hayan tomado nota de estas ofertas que, bueno, están ahí en el Grupo Eneas, que para quien quieren enterar a ver qué es lo que ofrecéis, a la web. A la web, exacto, a www.seneas.com o al correo info@seneas.com.
Bueno, pues ahí lo tienen, ¿eh? info@.com, el gruposeneas.com, para que puedan acceder a toda la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como por siempre, acompañarnos aquí en este programa. Gracias, un placer. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments le facilitamos el acceso a la experiencia de 12 gestoras de activos en mercados públicos y privados, todas respaldadas por el Grupo Generali. Somos Your Partner for Progress. Infórmate en generali-investments.com. Comunicación comercial solo para inversores en España. Consulte los documentos legales y reglamentarios antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.